Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¡Con las manos arriba, eso! Muy buenos días. El día de hoy comenzaré con el autor Comenio. Juan Amos Comenio, de 1592 a 1670. Él fue un sacerdote, filósofo y pedagogo, considerado el padre de la pedagogía moderna. Él creía que todos tenían derecho a la educación, sin importar su clase social o género. Él también defendió una enseñanza ordenada, gradual y basada en la razón. Y algunas de sus aportaciones principales fueron enseñar todo a todos de forma clara y comprensible. También el uso de imágenes en los libros. Y también él estableció la idea de una didáctica universal, con métodos aplicables para todos. Y una de sus obras más famosas fue Didáctica Magna. McLaren. Peter McLaren es un pedagogo canadiense conocido por su fuerte compromiso con la educación crítica y transformadora. Lo que más me impacta en él es su forma de ver la escuela, no solo como un lugar para aprender contenidos, sino como un espacio donde también se lucha contra las injusticias sociales. McLaren se inspira en Paulo Freire, pero va más allá, uniendo la educación con el tema como el poder, la desigualdad, la política y la cultura. Él cree que los estudiantes no deben ser solo receptores de información, sino personas críticas capaces de cuestionar lo que pasa en su entorno y actuar para cambiarlo. Dewey fue un filósofo griego y pedagogo estadounidense del siglo XX, que tuvo ideas muy innovadoras sobre la educación. Un dato muy importante de él es que decía que aprender no debía ser algo pasivo, sino una experiencia activa. Para Dewey, los estudiantes no solo debían escuchar, sino también hacer, experimentar, reflexionar y participar. Él pensaba que la escuela debía parecer más a la vida real, donde uno aprende haciendo cosas, resolviendo problemas y trabajando en grupo. Por eso defendía una educación práctica donde los niños pudieran desarrollar habilidades útiles y pensar por sí mismos. Esa idea me parece muy actual porque muchas veces en clase aprendemos cosas de memoria sin entender para qué sirve. También creía que la educación tenía que formar personas críticas, capaces de formar decisiones y participar en la sociedad de forma democrática. Émile Durkheim. Durkheim fue un sociólogo francés que fue muy importante, ya que nos ayudó a que la educación se entendiera no solo como algo individual, sino también como algo social. Él nos decía que la educación cumple un papel clave en la sociedad, porque es la forma en que se transmiten las normas, los valores y las culturas de una generación a otra. Un dato importante de Durkheim es que él veía a la escuela como una herramienta para formar ciudadanos responsables, así capaces de convivir con otros y respetar las reglas. Para él, educar no era solamente enseñar materias, sino también preparar a las personas para que así puedan vivir en sociedad. Otro dato muy importante es que Durkheim defendía que la educación debería estar organizada por el Estado, no solo por la familia o la religión, ya que así se garantizaba una formación más justa e igual para todos. Así que su manera de ver la educación como algo colectivo y necesario para el buen funcionamiento de la sociedad sigue siendo muy actual. A continuación les hablaré de Henry Giroux. Él nació en 1943 y fue un pedagogo, filósofo y escritor estadounidense. Y él fue reconocido por ser uno de los principales teóricos de la pedagogía crítica. Él se centraba en el papel de la educación para transformar la sociedad y formar ciudadanos activos y conscientes. Y algunas de sus aportaciones fueron que él desarrolló la pedagogía crítica influido por Paulo Freire. Él también promueve una educación que forme pensamiento crítico
y también compromiso político. Y él considera que los docentes son intelectuales transformadores, no solo transmisores del conocimiento. Carl Rogers fue un psicólogo y educador estadounidense que cambió la forma en que entendemos la educación y las relaciones humanas. Lo más importante de Rogers es que puso al estudiante en el centro de aprendizaje, valorando mucho la empatía, la confianza y el respeto. Él creía que para que alguien aprendiera realmente necesitaba sentirse aceptado y libre de expresarse sin miedo a equivocarse. Su enfoque se basa en crear un ambiente seguro donde cada persona pueda crear y desarrollar su propio ritmo sin presiones ni juicios. Pestalozzi fue un educador suizo del siglo XVIII que inspiraba mucho por la forma en la que él veía la educación. Él pensaba que enseñar no era solo transmitir conocimientos, sino que también formar personas con buenos valores, con el corazón y la mente. Lo más interesante de su enfoque es que creía que todos los niños, sin importar si eran pobres o ricos, merecían una buena educación. Él hablaba de educar cabeza, corazón y manos, lo que significa que no solo hay que enseñar a pensar, sino también a sentir y a hacer. Intentó aplicar sus ideas en escuelas reales, aunque a veces no le fue fácil. Aún así, su manera de ver la educación dejó huella y cambió muchas cosas. Se recuerda como alguien que realmente se preocupaba por enseñar de una forma más humana y a Montessori. Montessori fue una médica y educadora italiana que revolucionó la forma de enseñar a los niños. Ella creía que cada niño es único y tiene su propio ritmo de aprender. Por eso ella creó un método donde los niños pueden explorar, elegir sus actividades y aprender de manera autónoma. Ella pensaba que la educación no debía estar basada en castigos, sino en respetar al niño, darle su libertad y estimular su curiosidad. Algo muy importante de Montessori es que sus aulas estaban llenas de materiales diseñados para que los niños aprendieran haciendo y descubriendo por sí mismos. Montessori también valoraba mucho el ambiente en el que se enseña, porque creía que un lugar ordenado, tranquilo y bonito ayuda mucho al aprendizaje. El siguiente autor es Ovide de Crowley, de 1871 a 1932. Él fue un médico, psicólogo y pedagogo belga. Él se especializaba en el estudio de los niños con discapacidades. Y él también desarrolló un enfoque educativo centrado en los intereses y necesidades del niño. Y algunas de sus aportaciones principales fueron que creó el método global que propone enseñar por medio de centros de interés reales y significativos para los niños. Él también promovió un aprendizaje activo, funcional y que estuviera ligado a la vida cotidiana. Y por último, también enfatizó la importancia del respeto y ritmo individual de cada alumno. Alexander Churlen fue un educador escocés del siglo XX que me parece fascinante porque puso la libertad del niño como eje de su pedagogía. Él no quería imponer conocimientos ni reglas rígidas. Su idea era que los estudiantes crezcan siendo auténticos, felices y responsables. Para Neil lo más importante no era que un niño fuese mejor académicamente, sino que estuviera emocionalmente sano. Creía que muchas veces los problemas provienen de reprimir sentimientos y deseos, así que en su escuela, la famosa Summerhill, los niños tenían voz para decidir qué hacer, cuándo estudiar y cómo vivir. Rousseau fue un filósofo del siglo XVIII que llama mucho la atención porque al pensar que el ser humano nace bueno, pero que la sociedad lo va corrompiendo. En cuanto a la educación, él decía que no hay que imponerle todo al niño, sino dejar que aprenda por sí mismo, a su ritmo y con libertad. Su obra más conocida sobre esto es el Emilio, donde nos explica cómo debería educarse un niño desde pequeño para que así se convierta en una persona libre y feliz. También hablaba de la libertad, la igualdad y de cómo la sociedad debería organizarse para que todos participen y no solo unos pocos decidan por los demás. Sin duda, sus ideas marcaron un antes y un después tanto en la educación como en la política.
Rousseau es uno de esos pensadores que te hacen cuestionarte acerca de las cosas y así a ver la educación de otra forma. Paulo Freire. Freire fue un educador y pensador brasileño que dejó una huella enorme en la forma de entender la educación. Una idea importante de Freire era de que enseñar no es solamente transmitir conocimientos, sino también ayudar a las personas a despertar, a cuestionar y a transformar su realidad. Freire nos decía que la educación no debía de ser bancaria. Bueno, así como él la llamaba, donde el profesor simplemente llena al alumno de información. En cambio, él nos proponía un diálogo entre el maestro y el alumno, donde ambos aprenden juntos, compartiendo experiencias y reflexionando sobre el mundo que los rodea. Un dato muy importante es que él creía que la educación debía servir para liberar, no para oprimir. Y eso lo aplicó sobre todo con personas pobres y marginadas, ayudándolos a leer, a escribir y sobre todo a pensar. Freire es un ejemplo de cómo la educación puede ser una herramienta poderosa para cambiar vidas y construir una sociedad más justa. Ahora hablaremos de Célestin Freinet, de 1896 a 1966. Él fue un maestro y pedagogo francés. Desarrolló un enfoque educativo basado en la experiencia, la cooperación y la expresión libre de los niños. Y como principal aportación fue que fundó la escuela moderna, basada en el trabajo en grupo y el aprendizaje activo. Él creía que los niños aprenden mejor a través de la práctica, la vida cotidiana y el trabajo colaborativo. También defendió una escuela democrática donde el alumno participa y también toma decisiones.